Amigos y amigas, cómo me alegra saludarlos y darles la bienvenida al estudio del capítulo de hoy. También me alegra mucho recibir los saludos y comentarios, entre ellos Edith Milena Ruiz, desde Bucaramanga, siempre conectada con este plan de estudio. Juan David Palacios, aquí desde Medellín. También saludamos a Elena Burgos, a Robert Ávila, que también está siempre compartiendo comentarios, saludos, pedidos de oración. Y les saludamos con cariño a todos ustedes, la señora Teresa Rodríguez, muchos saludos. Y vamos a entrar en materia en la palabra del Señor en San Mateo capítulo 27. Es el que corresponde. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. En estos últimos capítulos de Mateo estamos viendo las reacciones, las respuestas que varias personas y grupos tuvieron hacia Jesús. Aquí vemos a Judas respondiendo a la entrega de Jesús, a ese camino hacia la cruz, con una completa frustración, porque él estaba con la esperanza de que Jesús tomara el poder, la fuerza, se rebelara contra ese apresamiento y de una vez por todas entonces entrar a ser el rey de la tierra. Y él estaba allí como el como uno de sus discípulos más allegados, para también tener poder y gloria terrenal. Pero allí está frustrado, devolviendo las 30 piezas de plata, las monedas, arrojándolas en el templo. Y tristemente, dice el relato, salió y se ahorcó. Jesús está ahora en Pilato y vemos ahí a Pilato con su reacción también ante Jesús. Mira lo que dice el versículo 11, Jesús estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Bueno, sigue el relato y vemos cómo Pilato trata de lavarse las manos ante el hecho de la entrega de Jesús. Versículo 24 dice lo siguiente, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Es interesante que el gobernador Poncio Pilato descubre que Jesús es inocente. Poncio Pilato descubre además que los gobernantes religiosos, que los principales religiosos, sacerdotes y demás, tenían un plan, una confabulación contra Cristo Jesús y que estas acusaciones no tenían ningún fundamento real para llevar a Cristo Jesús a la muerte. Así que notamos ahora en el versículo 15 al 20 otra de las acciones de Pilato. Ahora bien, en el día de la fiesta se acostumbraba soltar a un preso, al que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, un verdadero criminal. Y Poncio Pilato, tratando de liberar a Jesús, entonces dijo, voy a soltar un preso. Y seguramente van a escoger a Jesús porque lo voy a poner al lado del criminal más grande del momento ante Barrabás. Y Pilato estaba seguro que la gente iba a pedir que fuera crucificado Barrabás y no Jesús. Pero qué sorpresa se llevó, porque precisamente los líderes religiosos ya habían tomado medidas y habían llevado gente, habían llevado multitud allí, pueblo convencido y con la decisión de que pidieran la muerte de Cristo Jesús. Qué triste esto, toda esta confabulación. Y ahora llega a la cruz. Otra respuesta hacia Jesús es la de los soldados en el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata.
Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla, delante de él se burlaban, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Lo escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Aquí está otra respuesta. Mira, ahí va la respuesta. Vimos la respuesta de los líderes religiosos, una confabulación, una completa oposición. Hemos visto la respuesta de Pedro, hemos visto la respuesta de Judas, frustrado, devolviendo las monedas, ahorcándose. Esa es la respuesta de ellos a Jesús. Y los soldados tenían frente a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de los soldados? Notamos claramente aquí, queridos amigos, lo escupían, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas. Esta es una completa burla. Esta fue la respuesta de los soldados. Ahora, mientras vamos viendo estas respuestas hacia Jesús, yo quiero que pienses cuál es tu respuesta. Dios nos libre de tener la respuesta de los soldados, burlarse de Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, el mismo Dios, porque Él es Dios hecho carne. Y aquí está la burla de los soldados, en este versículo hasta el 30. Ahora hablemos de la crucifixión. Era la forma más cruel de llevar a la muerte a una persona. Era la pena capital. Y esta pena capital combinaba la vergüenza pública con una lenta tortura física. Esta vergüenza consistía en desnudar al reo, colgarlo allí en esa cruz, primero en ese travesaño, y que caminara por toda la calle desnudo, golpeado, herido, y finalmente llevado a la cruz para la ejecución. Las víctimas eran desnudadas y colgadas, de modo que les era imposible suplir sus primarias necesidades. Allí estaban sin ropa. La tortura iba desde los clavos hasta el efecto quemante de los rayos del sol palestino. No podían ni siquiera espantarse una abeja o un mosquito que les estaban picando constantemente. Esto era terrible, era una tortura lenta y una muerte muy lenta. Esto lo hacía más terrible y agonizante. La víctima estaba inmóvil, el calor, el frío, los insectos. Era que la crucifixión no afectaba los órganos vitales, y por eso la muerte iba siéndose cada vez más lenta, y algunos demoraban días para morir. Era, de acuerdo con la ley romana, el castigo para esclavos y extranjeros considerados criminales. Versículo 38 en adelante, mira lo que dice: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Allí estaban esos ladrones con Jesús. Y le gritaban: bueno, a otro salvó, que se salve ahora él mismo, si es el rey, que se baje de esa cruz. Y Jesús tenía la posibilidad de hacerlo, pero no lo hizo. No usó sus poderes divinos. Pudo hacerlo, pero no lo hizo. Y esta fue la más fuerte tentación que Jesús pudo soportar, tener que quedarse allí, porque él sabía que para salvar a otros precisamente no podía salvarse. ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros ante toda esta tremenda agonía? ¿Cómo habríamos respondido? Esta fue la gran tentación para Jesús. Quizás nosotros hubiésemos respondido de otra manera. Lo más seguro es que hubiésemos respondido de otra manera. Al permanecer Jesús allí, demostró que amaba a la humanidad, que te amaba a ti y a mí. Versículo 50 dice: pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Esto pasó cuando Jesús está muriendo allí en el Calvario. Un tremendo terremoto, un temblor, las rocas se parten. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, demostrando que fue por una fuerza sobrenatural, porque si hubiese sido por una fuerza humana, hubiese rasgado de abajo hacia arriba.
Y esto tiene un tremendo significado. Estaba indicando con esto que ya ahora el sistema de sacrificios y ritos, las ceremonias dadas en el santuario, en el templo, habían terminado. Había llegado a su fin toda esa serie de ritos en torno a los sacrificios de animales que apuntaban hacia Jesucristo el Salvador. También apuntaba que ya el lugar santísimo dejaba de ser santo y ahora se trasladaba esa santidad al santuario celestial donde Jesús está intercediendo por nosotros. Ahora se abrió el velo, ahora hay un acceso directo, ya no necesitamos mediadores humanos, sacerdotes humanos en la tierra. Tenemos al sumo sacerdote en el cielo, Cristo Jesús, al cual podemos acudir directamente. Ya no hay velo, se rasgó de arriba abajo. Así lo dice la palabra aquí. Interesante ese suceso, el temblor. Dice allí que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó salieron de los sepulcros. Se levantaron, pero después que resucitó, el tercer día fue que salieron de los sepulcros. Versículo 54, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, y esto fue algo maravilloso. El sacrificio de Cristo reemplazó todas las actividades y inaugura una era dada a los creyentes. Ahora nos podemos acercar directamente a Jesucristo, como ya lo dijimos. Jesús pasa al sepulcro, el versículo 57 en adelante, es sepultado, luego la guardia ante la tumba y vamos a mirar ya mañana la resurrección. Dejemos hasta aquí el estudio de hoy. Recuerda, hay varias respuestas para Jesús que hemos visto y casi todas muy negativas, pero que tu respuesta sea de aceptación a Jesucristo como el Salvador. Escribe aquí debajo del video el comentario de esa respuesta que quieres darle a Cristo Jesús hoy. Dile: Señor, te acepto como mi sumo sacerdote, te acepto como mi Salvador, te acepto como mi intercesor. Escribe allí y estemos dándole like para que también este video sea recomendado a otras personas. Hagamos una oración. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra. Permítenos seguir entendiéndola más. Y te pido que bendigas a cada persona que está viendo este video, Señor. Tú sabes su necesidad. Permítele esa bendición que hoy necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.